Efesios 2, del 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, porque es que don de Dios. Dicho de otra manera, es un regalo de Dios. No por qué? No por obras, para que nadie se gloríe. Ay, santo. Alaba ahora. Oye, que mucho se nos olvida eso. Y qué difícil es para nosotros reconocer que tú no tienes parte de nada de eso. Qué difícil es despojarnos en un mundo donde todo es, no, sin criticarlo, ¿verdad? Pero estamos en las Olimpiadas, pues, yo llegué a las Olimpiadas, yo me gané esa medalla, yo me gané ese aumento de salario, yo estudié, yo tengo este grado universitario, o yo me fajé y monté este negocio. Entonces, en un mundo donde todo es así, Dios nos coge y nos voltea la tortilla y nos está diciendo, aquí nada de eso vale. Qué bonito. Pero eso se trata de que yo fui el que generé esto. Es que fue Cristo quien murió, es Dios mismo. Amén. Y eso nos sacude. Y eso nos invita a tener humildad. Amén. El arrepentimiento, en el griego metanoia, hace referencia a un cambio de mentalidad, de forma de amar y de comportamiento. Y usted va a notar que todas estas definiciones que vamos dando tienen un concepto, una parte espiritual, van a tener un aspecto cognitivo de la mente, de cambio de mente, pero van a tener también praxis, van a tener acción. Ninguna de estas cosas son solamente acción, solamente tener el conocimiento, ni solamente algo espiritual que está pasando por ahí que no sabemos de dónde viene. Digo, sabemos que viene de Dios, ¿verdad? Pero, amén. Fíjese, en castellano la palabra arrepentimiento proviene de una palabra latina que implica penitencia. Y eso es bien importante porque nosotros vivimos en un mundo donde pensamos que el arrepentimiento es lo que yo digo. Y lo que yo digo tiene que ir acompañado de lo que yo ¿qué? De lo que yo hago. Si usted ha cometido una falta en su hogar, por ejemplo, usted tiene que estar dispuesto a rendir cuentas. Si usted ha cometido una falta en la iglesia, usted tiene que estar dispuesto a rendir cuentas. Si usted ha hecho algo, tiene que estar dispuesto a pedir perdón. Digo, debemos estar dispuestos a pedir perdón. Debemos estar dispuestos a la restitución. Debemos tener transparencia. Entonces hay gente que dicen, yo me arrepentí de tal cosa, Dios me restauró. Pero no se sujetan a nadie. No se sujetan a una iglesia. No se sujetan a un pastor. No se sujetan ni al esposo ni a la esposa. Hijos que no se sujetan a los padres. Bueno, si yo tengo un arrepentimiento, yo demuestro ese arrepentimiento, ¿cómo? Con acciones. Amén. Ese es otro tema. Seguimos. El arrepentimiento, una definición podría ser un dolor verdadero por el pecado, acompañado por un sincero esfuerzo por dejarlo. ¿Vas a poder dejar ese pecado tú solo? No. Ahí es donde entra la gracia de Dios y el Evangelio. Es el Espíritu Santo quien nos empodera para nosotros poder vencer el pecado. Pero tiene que haber en nosotros, vuelvo atrás un momento, tiene que haber en nosotros verdaderamente un dolor genuino y un deseo de cambio. Hermano, hermana, si usted está pasando por una situación donde usted sabe que usted no está caminando correctamente con el Señor en alguna área de su vida, debe haber en nosotros arrepentimiento. Y debe haber en nosotros una confesión de pecado delante del Señor. Y nosotros decirle, Señor, yo necesito que tú intervengas en este asunto. Para nosotros poder tener dominio de esa situación de pecado, que no se va a ir, pero podemos tener dominio y tener control. Amén. El arrepentimiento abarca el componente intelectual, el emocional y el práctico. Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, delante de Dios. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Amén. Y esto es bien importante. No puede haber una predicación completa del Evangelio sin ley. Para yo poder predicar salvación,
y yo hacer la proclamación, ese querigma del Evangelio, tengo que proclamar ley para entender el propósito de la ley, para saber que estoy mal y poder entonces darte la solución en Cristo. Amén. Eso es bien importante cuando estemos evangelizando, cuando estemos predicando. El tercer punto es la conversión. Hay un cambio de dirección en nuestra vida, producto del arrepentimiento y de la experiencia transformadora de Dios. Esto es lo que podemos llamar conversión. Y aquí hay una lámina que nos lo muestra. Un turnaround, un viraje en U. Yo voy en una dirección, iba en el camino del pecado, tengo arrepentimiento, cambio de ruta hacia una vida nueva. Eso es conversión. Si estos tres elementos están, nosotros podemos hablar de salvación. Si estos elementos no están, por muy emotiva que haya sido una experiencia religiosa, por muy emotiva que haya sido la experiencia en medio de una adoración, por muy emotivo que haya sido el llanto porque me sentí culpable en un momento dado, si estos elementos no se están dando, yo tengo todavía una barrera que impide yo recibir ese don gratuito de Dios. Claro, nosotros lo estamos hablando aquí en este contexto, ¿verdad? De iglesia ya. Quizás nosotros no vamos a poner a hablar, vamos a hablar de regeneración allá cuando estamos en el culto en la calle, cuando estás evangelizando aquí. Nosotros presentamos a Cristo. Pero aún desde nuestra experiencia nosotros podemos decir, mira, mi experiencia fue esta. Y mira, y esos elementos deben estar ahí. Y yo me sentí mal porque yo escuché la palabra, yo me di cuenta en la palabra que yo estaba mal, y estaba mal con Dios, que yo necesitaba de Dios. Y el Espíritu Santo me hizo reconocer eso. Y yo me arrepentí, le pedí perdón a Dios. Y me puse para lo mío, como dicen los muchachos, y me puse, Señor, ayúdame a cambiar mi manera de vivir, mi ruta. Amén. Y usted lo comparte el mensaje completo. Mateo 18:3. Y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis, si no cambia de ruta, y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. O sea que yo tengo que buscar, tengo que tener la disposición de tener esa mente sana, esa mente pura, esos sentimientos puros de un niño. Y yo no sé cuántos de ustedes, usted mira quizás prácticas que usted tenía en el pasado, ambientes donde usted estaba en el pasado, y usted le da coraje, le da ira, se molesta, le da hasta asco. Yo le compartí eso a mis niños los otros días. Y en mi adolescencia fue cuando explotó, antes del reggaetón, el underground y toda la cuestión. Y yo vengo de ese mundo. ¿Y qué pasa? Yo tuve adultos que me jalaron las orejas. Qué sé yo, 13, 14 años. Me jalaron las orejas y yo pasé la vergüenza porque yo venía de una familia que me había enseñado unos valores, unos principios. Mi papá es bien vieja escuela, en ese sentido. Pero yo no tenía Cristo. Tenía religión, tenía experiencia religiosa, pero no había tenido la experiencia de Cristo transformadora. Amén. Así que entonces, cuando yo me convierto y vuelvo, que yo le dije, mira, yo le enseñé un bolso bien grande, creo que de TJ Maxx que había allí, esos bien grandotes. Y dice, así de grande era mi colección de CD. Y así mi colección de CD se fue al zafacón. Yo estoy trabajando desde antes de noveno grado. En noveno grado ya yo era músico profesional. Y yo tenía mi chavita y me gastaba lo que yo quisiera en música, en lo que yo quisiera. Así que tenía una colección de CD. Y mis amigos en aquel momento me dijeron, pero ¿por qué tú votaste eso? ¿Por qué no me lo diste yo? Porque si no me hace bien a ti, a mí no te va a hacer bien a ti. Amén. Santiago 5:20. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Hechos 3:19. Este versículo es uno de esos que tenemos que memorizar, sobre todo para el evangelismo. Así que arrepentidos y convertidos para que vuestros pecados, ¿qué? Sean borrados y ¿qué? ¿Y qué? Para que venga de la presencia del Señor, ¿tiempo de qué? De refrigerio. Cuando yo me arrepiento y yo me convierto, de la presencia del Señor viene tiempo de qué? De refrigerio, de paz. Salimos de la candela. Pero tiene que haber ¿qué? Arrepentimiento y conversión.
también cuando estamos en Cristo y fallamos, ¿sabes? Los apóstoles fueron fieles al llamado, al arrepentimiento en su predicación. Esto tiene que ser parte integral de la predicación. Si yo presento a Cristo, pero yo no hablo de arrepentimiento y yo no hablo de conversión, el mensaje no está completo. Estoy vendiendo un mensaje falso hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque dice, yo no estoy dando el mensaje del evangelio. Yo estoy predicando una parte del mensaje, pero no te estoy presentando el plato completo. Yo tengo que hablar, sí, de Cristo como el medio, pero tengo que hablar de cómo nosotros estuvimos mal, conforme a la ley. Tengo que hablar del arrepentimiento y de la conversión. Dice, te doy la solución en Cristo. Hechos 2:38, pero Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecado y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y el asunto del bautismo lo vamos a tocar levemente más ahorita, porque ese es estudio para la semana que viene. ¿Ven? Hechos 20:21, testificando a judíos y gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. O sea, te predico el asunto de cómo estamos sin Dios, te predico el arrepentimiento y entonces te presento la solución. Siempre tienen que estar en esa fórmula las dos cosas. Amén.